Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor. Sí, vamos a comenzar. Apaguemos los micrófonos entonces. Exacto. En estudios, vamos a pedir estudios. ¿A quién invitó hoy día, Mari? Uy, tengo tres invitados que vinieron hoy día. Ya, Vino un ya. hermano de Colombia, Benavides, y por ahí hay otros invitados. Pero son tres, nada más que tres, porque esta vez ya están todos retornando a sus iglesias presenciales, entonces ya no, me cuesta un poquito más traer. Ya. Mari, espérame tantito, vuelvo al tiro. Ya, ya. Bien, entonces están todos los micrófonos silenciados, excepto el de la hermana Vivi, porque vamos a comenzar nuestro culto hoy día agradeciendo al Señor, eh, agradeciendo al Señor por su cuidado, su protección, por sus bondades que Él ha tenido con nosotros. Y para ello voy a pedir a la hermana Vivi que nos lleven una oración para agradecer al Señor y también para invocar el nombre de nuestro Señor. Hermana Vivi, Amén. oramos con usted. Padre Santo, ante tu presencia estamos hoy día con gozo en nuestros corazones. Primero que todo, Señor, porque tú has cuidado nuestros sueños, has permitido que descansen nuestros cuerpos para iniciar esta jornada, Señor, junto con los hermanos, en armonía, en un culto de adoración, Señor, sincero de corazón. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, para que este culto, Señor, aun cuando estemos en este modo de online o internet, Señor, sea un culto agradable a ti, Señor, porque nuestra disposición es sincera, real, concreta, Señor. Gracias por la bendición de ver a nuestros hermanos, de ver cómo tú has bendecido a cada uno de ellos, y te rogamos, Señor, de que el desarrollo de este culto de oración colectivo y a la vez personal sea de su agrado. Padre, te rogamos que en el nombre de Jesús, toda distracción, Señor, que fuera de nuestra vida, de nuestra voluntad en este tiempo, en esta hora que estemos conectados, para que, Señor, podamos recibir tu palabra, podamos compartir la alabanza, podamos compartir la experiencia de los hermanos y que sea de edificación para nuestra vida. Te adoramos, Señor, porque tú mereces toda la honra y la gloria, porque eres nuestro Señor, nuestro protector, y porque, Señor, al postrarnos tus plantas, estamos rindiendo, Señor, nuestra voluntad, nuestro corazón a ti. Te adoramos, Padre, en nombre de Jesús, nuestro Señor, y para ti sea toda la honra y la gloria. Amén. Amén. Gracias, Vivita. Gracias. Damos por esta linda oración también a la presencia de nuestro Señor. Vamos a cantar una canción, y esta canción nos habla del profundo amor que tuvo Dios para con nosotros al enviar a su Hijo amado para nuestra salvación. Así que le voy a pedir a Víctor Hugo, que nos ponga la canción, y vamos a cantar con la música que tenemos ahí. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas
Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me suficientes para mí. Hermosa canción, y al final, la frase final, suficiente es para mí el amor de Cristo. No hay nada que lo reemplace, nada, nada, no hay ningún amor que reemplace el amor que Jesús tuvo con nosotros, que Dios tuvo con nosotros al dar a su Hijo en la cruz por salvarnos. Gracias damos por esta hermosa alabanza. Le voy a pedir a
al pastor Mauricio también, que nos dé la bienvenida y las informaciones si subiera. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermana Marina. Gracias siempre damos al Señor por quienes nos guían en nuestras reuniones, por el cuidado en la selección de lo que cantamos, en los detalles que con tanto cariño y afecto preparan para cada uno de nosotros. Así que agradecemos al Señor por eso en primera instancia. Bienvenidos, bienvenida a cada uno de ustedes a esta instancia, un domingo más. Pero también un domingo especial. Recordamos siempre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una tradición de la Iglesia cristiana que siendo el primer día de la semana el Señor resucitó y eso da sentido. Siempre decimos y recordamos eso no solo en Semana Santa, sino vivimos con la expectativa y la esperanza siguiendo al Jesús resucitado, al Cristo resucitado. Y porque Cristo resucitó, tiene sentido que estemos hoy día aquí cada uno de nosotros y sigamos adorando, bendiciendo el nombre del Señor. También este mes, el mes de octubre, nuestra tradición evangélica cristiana nos lleva año a año a recordar la Reforma. Y la Reforma también es la que da sentido, una reforma que pretendió ser en primera instancia una reforma interna de la iglesia establecida, y que desencadenó más adelante la salida y la construcción, por así decirlo, de las distintas iglesias a partir de la iglesia protestante y conformarnos lo que somos hoy. Alabamos al Señor por, por lo que Él ha hecho a lo largo de la historia, como Él ha preservado su iglesia, que no tiene la iglesia del Señor, tampoco tiene un nombre, tiene una denominación en particular. En la iglesia y el reino de Dios también, diríamos, está más allá incluso de las paredes de nuestra iglesia. Dios está trabajando en toda y con toda la humanidad, así que no se restringe ni limita a lo que hacemos nosotros o lo que hace una denominación en particular. Y bueno, muestra de eso es que también tengamos este colorido grupo que nos reunimos hoy día como iglesia, en la que incorporamos también otras hermanas y hermanos latinoamericanos. Agradecemos por eso también, por esa oportunidad, esa instancia que nos ha dado este tiempo adverso, que también el Señor se encarga de que en medio de la adversidad surjan cosas preciosas. Quiero dejarle un texto en esta mañana, antes de dar los avisos, en la carta a los Efesios invita a los destinatarios de aquel entonces y también a nosotros hoy, en el versículo 15 del capítulo 5, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Ya lo decía en aquel entonces. No obstante, vivamos con esperanza en estos días adversos. Por tanto, no sean insensatos, vuelve a decir el autor, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor para seguir y vivir en la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Cómo debemos caminar al modo nuestro? La palabra del Señor es la guía útil que consideramos nosotros como la base fundamental. Y recuerden, sola fe, sola gracia, sola escritura son principios fundamentales de la Reforma, y justamente en la palabra del Señor es donde encontramos la voluntad del Señor para que caminemos de acuerdo a ello. Bueno, hemos recibido ofrendas, como decíamos hace unos días atrás, que agradecemos al Señor por cada hermano, cada hermana que generosamente ha podido hacer los aportes. Ya estos aportes han llegado a hermanos que necesitan, gracias al Señor por ello. Y bueno, continuamos, por cierto, contribuyendo para la extensión del reino. Seguimos teniendo siempre necesidad en torno a esta pandemia, y que como iglesia también queremos ser generosos y poder participar ahí. Los días miércoles, como siempre, mantenemos, y lo hemos mantenido en forma ininterrumpida en este tiempo de pandemia, nuestra oración. Así que un lindo tiempo que compartimos a las 20 horas cada miércoles, y este miércoles siéntase cada uno de ustedes invitado al mismo link
hemos visto cosas muy lindas. Prueba de ello, por ejemplo, hoy día Judith está solita y uno podría decir está triste, podríamos decir estamos tristes. Sin embargo, estamos alegres porque después de 2 años, después lo ha dicho Judith, estaba sumido en una profunda depresión, Rubén Darío, y hoy día está volviendo a su trabajo, está volviendo a desarrollarse con normalidad, y él reconoce que es justamente la obra de Dios en su vida, y esa obra de Dios se expresa también en las relaciones de sus hermanos. Así que agradecemos al Señor y lo alabamos por ello. Así que siéntase invitado, invitada cada uno de ustedes a cada miércoles a las 20 horas. Somos ahí bien prolijos en terminar a las 21 horas para que no se nos haga tan tarde. Así que siéntase invitado a un lindo tiempo de compañerismo y oración con sus hermanos y hermanas de esta congregación. También, bueno, siguen las clases de estudio bíblico, que antes eran escuela dominical, pero que hoy día se hacen en la semana para niños, jóvenes, adolescentes. Los jóvenes tienen su espacio sábado a sábado, sábado por medio, y también ellos tienen, junto a Marcelo, que los dirige, también su reunión de jóvenes sábado por medio. Agradecemos a los profesores y también la tenacidad y persistencia de Marcelo de ir adelante con este hermoso trabajo. Bueno, sigamos entonces alabando al Señor en esta hora, Marinita, y no sé si hay algún otro aviso que alguno de los ministerios quiera expresar en esta hora, también puede abrir su micrófono y hacerlo. Gracias, Mari, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sarita, allá en el Uruguay, también Judith, ahí en Colombia, Graciela, Eli, un abrazo cariñoso para ustedes. Livita, seguimos orando por Haití, por la familia también de Bertrand. Saludamos a Bárbara, y bueno, mantengámonos también siempre en oración los unos por los otros. Cariño a cada uno de ustedes, y seguimos entonces en esta reunión. Gracias, Marina. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias por la bienvenida, gracias por los avisos. Sabemos que todos somos bienvenidos a la casa del Señor de esta manera que lo estamos haciendo ahora. Esperemos que pronto también podamos tener la oportunidad de ir reuniéndonos como lo hacíamos antes. Ojalá que eso sea muy pronto. De verdad que uno extraña el reunirse, el juntarse con los hermanos, el vernos, el conversar. Pero quiera el Señor que pronto podamos tener esta instancia de poder juntarnos. Sí. Marinita, perdón que interrumpa. Sí. Y justamente en relación a eso, mencionar a los hermanos y hermanas que estamos viendo la mejor alternativa responsable para podernos reunir físicamente yo diría que en el corto plazo. Uh-huh. Hay algunas ideas por ahí, estamos tratando de conseguir un espacio que nos brinde garantías de buena ventilación y de amplitud también. Así que estamos haciendo esas gestiones, y también creo que esta pandemia nos ha enseñado que la virtualidad nos va a seguir acompañando por un buen tiempo, así que también para quienes se conectan a la distancia, mencionarles que seguiremos en esa dinámica, y probablemente al volver a lo presencial mantengamos con toda seguridad, diría yo, este espacio virtual. Amén. La virtualidad llegó, como dijo el pastor, para quedarse, porque sabemos que hay muchos trabajos que ya dejaron de ser presenciales, están siendo de manera virtual. Así que el Señor nos acompañe, nos cuide también, y bueno, con los aforos necesarios podemos también tener un tiempo también de reunirnos presencialmente. Bien, vamos a leer el texto de hoy día, que el hermano Víctor Hugo lo va a... Exacto. La lectura bíblica de hoy día se encuentra en Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 40, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto, que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes.
Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la lectura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto Felipe apareció en Azoto, y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Ese es el texto para el mensaje de hoy día. Así que vamos a tener una canción que nos habla de cómo nosotros también tenemos que evangelizar. No es necesario que nos paremos en la esquina, quizás como lo hacíamos antes, tal vez, en mi caso, pero sí en nuestros trabajos, en nuestros lugares donde nosotros nos encontremos, podemos anunciar el Evangelio del Señor. La canción, hermano Víctor Hugo. Guarda junto a él. Hay un problema, parece técnico, pequeño, pero ahí está. Evangelio, la palabra de verdad, encarnada en Jesús, que la vida eterna da, gran misterio que salvó a la humanidad con la sangre de Jesús. Por su muerte ahora hay paz, el poder del Espíritu Santo guía nuestra vida para salvar y dar libertad. El poder del Espíritu Santo guía nuestra vida para seguir y hablar la verdad. Vivimos para anunciar el Evangelio a toda nación. Vivimos para anunciar el gran misterio de salvación. Vivimos para anunciar a Jesucristo a toda generación. Vivimos para... Hubo un problema, al parecer, de
los problemas que ocurren cuando uno está haciendo las reuniones. ¿Me escucho? Bien, pensé que yo era la que estaba con el problema, pero es un problema técnico, lamentablemente, que hay cuando uno está haciendo estas reuniones virtuales. La tecnología falla, aunque algunos informáticos dicen que no falla, pero sí falla, creo yo. Hermano Víctor Hugo, ¿podemos poner la ofrenda, la diapositiva de la ofrenda para recordar? ¿O algo le pasó al hermano Víctor Hugo? Ahí sí. Bien. Vamos a recordar, ¿cierto?, que nuestra iglesia también se sostiene con el aporte que entregamos para el engrandecimiento también y hacer todas las actividades que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Todavía tenemos las ofrendas COVID y las canastas, o sea, las ofrendas COVID que van en apoyo a las personas que están sin trabajo, o las que están enfermas, o las que necesitan, y para ello tenemos que ir ofrendando y agregándole siempre, recordando el número 19, para que nuestra hermana Karina, tesorera, lo pueda identificar claramente. Y también las ofrendas, que nosotros también tenemos que entregar al Señor, las ofrendas y los diezmos. Y para ello está la cuenta corriente del Banco Santander, en donde nosotros podemos hacer nuestros aportes para seguir creciendo y ayudando también a los que lo necesitan. No es que el Señor necesite nuestro dinero, pero sí es necesario y justo hacer esta ofrenda y estos aportes para continuar también expandiendo el reino, el evangelio del Señor y el reino de los cielos. Vamos a tener una oración para darle paso posteriormente al nuestro pastor Cristian Cabrera. Él va a traer el mensaje y vamos a orar, a pedirle al Señor que Él nos dirija, que dirija al pastor Cristian, que nos va a traer el mensaje, y nosotros también que nos ayude para poder escuchar el mensaje y también hacerlo carne en nuestras vidas. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, y queremos pedirte en esta mañana, tarde ya, Señor, que tú nos bendigas, que bendigas al pastor Cristian, que nos trae el mensaje también, Señor, y a nosotros ayúdanos también a tener nuestro oído y nuestra mente, nuestro corazón, Señor, abierto para poder escucharte, escuchar el mensaje de tu palabra, escuchar lo que tú nos vas a hablar hoy día, Señor, a través del mensaje. Te agradecemos, Señor, por los siervos que nos traen, que nos predican, Señor, que nos traen la palabra tuya. Te damos gracias, Señor, y queremos pedirte que tú bendigas a cada uno de nosotros también, Señor, en este culto hoy día, y podamos, señores, escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Agradecemos al Señor y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Cristian. Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Bueno, vamos a compartir la reflexión de esta mañana en el texto que acabamos de leer, el capítulo 8 del libro de los Hechos, versos 26 al verso 40. Ahí va a estar nuestra reflexión de esta mañana. Hay una pregunta que va a orientar nuestra reflexión. Vamos a leer este texto en base a esta pregunta. Y bueno, la respuesta que vayamos obteniendo va a ser la reflexión, ¿no?, de esta mañana.
La pregunta con la que me gustaría leyésemos este relato del encuentro de Felipe con el etíope eunuco es: ¿qué realidades son las que cambia el oír el Evangelio? Es decir, ¿cuáles son esas realidades que cambian cuando escuchamos el Evangelio, el anuncio, la buena noticia, y lo acogemos, la acogemos en la vida, ¿no? ¿Cuáles son esas realidades? Dicho en términos más habituales, ¿de qué nos salva el Evangelio? ¿De qué nos salva? ¿No? Es decir, la pregunta de qué nos salva es la misma que la pregunta de qué es lo que cambia el Evangelio en nuestras vidas. Y hay que ir más allá de la respuesta tradicional, ¿no? Es decir, la respuesta nos salva del pecado o nos salva de irnos al infierno y nos vamos al cielo. Hay que ir mucho más allá de esa respuesta tradicional para encontrar la riqueza, una riqueza diferente, precisamente del Evangelio en relación con nuestra vida, con nuestra propia historia personal, ¿no? Cada uno de ustedes, yo también, por supuesto, somos historia, somos relatos, somos una narrativa, tenemos un pasado, tenemos un presente, tenemos un futuro. Somos historias, todos nosotros, somos historias, diversas historias. Y nuestras historias personales están marcadas por buenas cosas, por seguramente logros, por haber alcanzado metas, por haber encontrado personas en nuestro camino que se han ido sumando a nuestra historia de vida, por tener una familia, por vivir en un lugar. Hay muchos elementos que van ayudando a elaborar esa historia personal que tenemos. Pero también nuestra historia personal, y eso sin duda forma parte de la vida, forma parte de ser, de que nuestra vida tenga que ver, ¿cierto?, con una narrativa, un relato que es nuestro propio relato, nuestra propia historia de vida. También hay heridas, también hay frustraciones, también hay cosas no logradas, también hay quiebres, hay crisis, ¿no? Nuestra historia de vida está marcada también por heridas, ¿no? Por cicatrices. Y eso es nuestra historia. La historia de los seres humanos es así. En algunas culturas incluso tener cicatrices es motivo de orgullo. Es motivo de orgullo, ¿no? Por ejemplo, en las culturas antiguas, en las sociedades basadas, por ejemplo, en la guerra, en los valores de la guerra, tener heridas en el cuerpo, tener marcas en el cuerpo y ojalá tenerlas en la cara, qué horror para nosotros hoy día, ¿no? Era signo de orgullo. Las heridas son signos de orgullo, son signos de que se ha vivido, ¿no? Probablemente en nuestras sociedades actuales tapamos las heridas, ¿no? Existen incluso ungüentos que son para borrar las cicatrices, ¿no? Como que las cicatrices nos avergüenzan, sentimos que probablemente nos quitan la belleza, el atractivo, pero hay culturas que no, hay culturas que todo lo contrario, la belleza es otra cosa. Bueno, en esas culturas donde las marcas, las cicatrices, que son generalmente el resultado de la lucha, donde existen ciertos valores que tienen que ver con el heroísmo, con la valentía, son signos de orgullo, porque se ha vivido, ¿no? Porque la vida es algo así también como una lucha, como una lucha permanente, ¿no? Entonces quisiera invitarles a pensar en esto, en base a la pregunta inicial que les he compartido respecto de cuáles son esas realidades que cambia el Evangelio, el anuncio del Evangelio. ¿De qué nos salva el Evangelio? Y aquí el relato del etíope eunuco, porque hay que decirlo así, el etíope eunuco es muy, muy ejemplificador de lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Aquí tenemos un personaje que tiene esta paradoja de tener todas las ventajas posibles, de tener todos los privilegios posibles por su rol, como vemos en el texto. El etíope era funcionario real, era un funcionario, un alto funcionario que tenía a cargo los tesoros de la Candace, reina de los etíopes.
es un alto funcionario. Es decir, estamos pensando en alguien que tenía muchos privilegios, que tenía la posibilidad de que donde fuera se le abrieran las puertas. Podía sentarse en muchas mesas que no cualquiera podía sentarse. Podía comer muchas cosas que no todos podían comer. Es decir, una persona que por su rol, su función, un rol de confianza, piensen, alguien que administra los tesoros de un reino, de una corte, es una persona de muy alta confianza. Es decir, una persona, por lo tanto, que goza de protección, que goza de recursos, privilegios, privilegios. Entonces, la paradoja de este personaje es que justamente con todos los privilegios que podía tener, con todas las ventajas que podía tener, su función, su rol, su estatus, vivía personalmente, ahí cuando uno dialoga solo con su conciencia, ahí cuando uno se pregunta precisamente de, bueno, ¿qué es lo que realmente me interesa? ¿Cuáles son mis preguntas fundamentales? ¿Cuáles son realmente mi intimidad cuando yo quedo solo con mi propia conciencia? Eh, entonces, uno se hace preguntas, se empieza, ¿cierto?, a pensar en cosas, y le sucedía a este etíope que justamente en la dimensión de lo más íntimo, de lo más personal, ahí donde están sus verdaderas búsquedas y sus verdaderas preguntas, vivía, vivía sumamente frustrado, sumamente frustrado. Vivía con una sensación de una limitación radical, porque era una limitación que él no podía resolver. Hay limitaciones que se pueden resolver en la vida, ¿no? Se pueden resolver en la vida, ciertas limitaciones que tenemos. Si somos ignorantes en algo, bueno, estudiamos, aprendemos y superamos nuestra limitación sobre la falta de conocimiento respecto de algo. Si tenemos, qué sé yo, una falta de habilidad física, bueno, practicamos un deporte, un ejercicio, y con el tiempo vamos a ir adquiriendo una habilidad y superamos la limitación física. Hay muchas limitaciones que pueden ser superadas, pero hay ciertas limitaciones que no pueden ser superadas, que no pueden ser superadas porque son limitaciones que nos constituyen, son constituyentes, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una limitación constituyente. Nosotros no podemos volar, ¿no? Quisiéramos volar y todos soñamos algún día y hemos tenido sueños con sueños volando, ¿no? Pero no podemos volar. Tenemos una limitación constituyente, ¿cierto? No tenemos justamente alas como los pájaros para volar. Hay limitaciones propias y son limitaciones de naturaleza, limitaciones constituyentes de nuestra vida, de nuestro ser. Y contra ellas no podemos hacer nada. Probablemente, claro, hemos volado en avión, pero no es lo mismo volar en un avión que querer volar, ¿cierto? Bueno, pero el etíope eunuco justamente vivía esta experiencia de una limitación constituyente. No podía hacer nada con ella, difícilmente podía hacer algo él para superarla. Era una limitación que formaba parte de su condición, e incluso gracias a esa limitación tenía los privilegios como funcionario de la corte real. Gracias a esa limitación, fíjese, usted tenía los privilegios que tenía como funcionario de la corte real, y me refiero a la condición de eunuco. Eunuco. Ustedes saben lo que es un eunuco, ¿no? Un eunuco generalmente, y eso ocurría en las cortes del Medio Oriente, son personas consagradas, educadas desde muy pequeños, para cumplir una función, justamente una función real, una función de palacio, ¿no? Pero en el caso de los eunucos, esa condición pasaba por ser una persona castrada. Eran castrados, ¿cierto? Un eunuco era un niño que había sido castrado y que luego iba a ser educado para cumplir ciertas funciones. Bueno, este etíope eunuco, que tiene todos los privilegios, que tiene todas las libertades posibles, en el ámbito de sus preguntas vitales, de las preguntas que tienen que ver con uno. Son esas preguntas, ¿cierto? Y son esos temas que, bueno, aquí no tiene nada que ver, ¿cierto? El trabajo, no tiene relación, ¿cierto? Con mi familia,
son esas preguntas donde uno se siente plenamente comprometido. Son las preguntas que lo comprometen a uno, solamente a uno. Las preguntas vitales, ¿no? Las preguntas vitales, las preguntas del corazón. Bueno, en ese ámbito de las preguntas más vitales que este personaje tiene, vivía esta limitación, esta frustración de no poder, ¿cierto?, experimentar en su vida, de acoger en su vida lo que él buscaba, de encontrar la respuesta última que llenara esas preguntas, que contestara esas preguntas. ¿Cuál es esa limitación? Según este texto, este etíope había había visitado probablemente Jerusalén para participar de una fiesta judía importante. Es posible que esa fiesta pueda ser el Pentecostés o pueda ser la fiesta de la Pascua. Era un admirador de la religión judía, como había muchos en esa época, un admirador, alguien que admiraba la forma de ver a Dios del mundo judío, alguien que admiraba el ritual, el ceremonial, las fiestas del pueblo judío, la piedad judía. Había muchos en esa época que tenían esta admiración por la religiosidad y por la espiritualidad judía. A esos se les llamaba, generalmente los judíos les llamaban los temerosos de Dios. Gente no judía, gente pagana, que admiraba el judaísmo y que procuraba de alguna manera estar cerca de esa forma de ver a Dios y de experimentar a Dios. Bueno, este etíope es de esos temerosos, que admira la espiritualidad judía e intenta, en la medida de sus posibilidades, visitar, participar de una festividad, estar en esos ritos que le permiten vivir esa concepción de Dios que tiene, esa vivencia de Dios que tiene el mundo judío. Sin embargo, hay una limitación, hay una barrera, hay una restricción que le impide justamente poder entrar, poder ingresar, y esto es literalmente, poder ingresar al corazón de esa fe, al centro de esa fe, al núcleo de esa fe. Hay una restricción. Esa restricción es ser eunuco. Ser eunuco. Los judíos tenían entre sus leyes una ley que prohibía a una persona con marcas en su cuerpo, con algún miembro de su cuerpo marcado o cercenado, poder participar o poder ingresar, ¿cierto?, al judaísmo, poder, ¿cierto?, participar del ritual judío ahí en su momento más valioso, que era, ¿cierto?, justamente el centro del templo donde se celebraban los ritos más importantes del mundo judío. Recuerden que en el templo de Jerusalén habían diversos patios para mujeres, a las mujeres se les decía hasta aquí nomás, habían diversos patios para gentiles, a los gentiles se les decía hasta aquí nomás, habían patios para personas como el eunuco, que también se les decía hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Es decir, restricciones, limitaciones que impedían ingresar al corazón del rito judío, ahí donde se vive la cercanía y la presencia de Dios, que era el centro del templo, el centro del templo judío, el templo de Jerusalén. Bueno, esto le ocurrió precisamente a el etíope. Dice el texto que él venía de regreso de esta festividad y venía en su carroza leyendo un rollo del libro de Isaías. Un rollo del libro de Isaías. Bueno, esto demuestra también los privilegios, ¿cierto? Porque para poder adquirir un rollo y poder leerlo, había que tener recursos en esa época, ¿no? Es decir, si estuviéramos en esa época y quisiéramos adquirir una Biblia, tendríamos que vender nuestra vida unas 4 veces, ¿cierto? Porque era muy caro tener un rollo. Bueno, él tiene este privilegio, iba leyendo el rollo del texto de Isaías. Y aquí es donde surge justamente lo que les estoy mencionando. Surgen las preguntas vitales, las preguntas fundamentales.
aquello que justamente está relacionado con la, está relacionado con lo que le interesa al eunuco, porque va leyendo un texto que dice así, como tenemos en la Biblia: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador. ¿Cierto? Y le pregunta a Felipe, que ha aparecido en la escena y se ha sentado al lado de él, en la carroza. Le pregunta el eunuco: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De quién está hablando aquí el profeta? Claramente, el interés del etíope por este texto y por este personaje, que es un personaje que ha sido llevado al matadero, que ha sido trasquilado, llama la atención del eunuco porque se relaciona con su propia historia de vida, con su propia historia personal. Él mismo es una persona que ha sido consagrado en su niñez y ha sido marcado en su cuerpo, ¿cierto? Para cumplir una función, para cumplir una función. Y el personaje que está leyendo en el rollo es parecido a él. Es alguien que también ha sido llevado y ha sido marcado, ha sido trasquilado, ha sido marcado también como lo es él. Por eso le llama la atención este texto al etíope. Le llama la atención porque el personaje se identifica con su vida, con su historia. Pero surge la pregunta: ¿de quién se trata? ¿De quién se trata? ¿Quién es este personaje que se parece, que su historia se parece a la mía? Y aquí vuelvo a reiterar, ¿no? Vuelvo a reiterar que el Evangelio, aquello de lo que nos salva el Evangelio, está relacionado con nuestra historia, está relacionado con nuestra historia de vida, con nuestras heridas, con nuestras marcas, con nuestras limitaciones, con nuestras crisis, con nuestras frustraciones. El Evangelio tiene que ver con esto, y no solamente con ese reduccionismo que a veces los evangélicos nos hemos acostumbrado a utilizar: el pecado, ¿no? El pecado. Eh, Voy a decir algo al final de esta reflexión sobre eso. El personaje entonces es un reflejo de su historia. Este personaje, que es comparado con una oveja llevada para ser sacrificada, pero que antes de eso es trasquilada, se parece a él, se parece a él. Se conecta con sus preguntas fundamentales, se conecta con su búsqueda, justamente, con la búsqueda que él tiene más vital, más fundamental, que son esas cuando uno está solas con un texto, que son esas cuando uno está solo en oración, que son esas cuando uno está solo en su casa y tiene que meditar y reflexionar sobre su vida, sobre su historia de vida. Se parece a él, este personaje. Entonces, Felipe, por supuesto, te dice: se trata de Jesús el Mesías, se trata de Jesús, se trata del Cristo. Y a partir de eso, le explica todas las escrituras. Y entonces, ¿cómo responde a la explicación de Felipe el etíope eunuco en el verso 36 al final? ¿Cómo responde? Dice el texto que iban en camino en su carro y el etíope eunuco dice: mira, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide? Noten por favor esto. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿De qué impedimento se trata aquí? Esta pregunta, ¿de qué impedimento está hablando? ¿Está hablando del impedimento de la falta de agua y como la han encontrado ahora y que ahora se puede bautizar? ¿O está más bien hablando del impedimento de ser un eunuco que no puede entrar al corazón de la fe por su limitación, que es excluido, ¿cierto?, del encuentro con Dios por su condición de eunuco? La pregunta apunta precisamente a eso. Apunta a su búsqueda fundamental de Dios, apunta a su encuentro con Dios, apunta a esa herida de su historia, que ahora el Evangelio le ayuda a entenderla, le ayuda a darle sentido, le ayuda entonces a superarla, sin olvidarla, a superarla pero sin olvidarla. La pregunta, ¿qué impide?, tiene que ver
ya no hay ningún impedimento. Ser eunuco, ser castrado, no es un impedimento. Y esa libertad, esa cercanía, esa proximidad, es la proximidad de Jesús. Esa superación de toda discriminación racial, física, cultural, económica, política, lingüística, ¿cierto? De toda limitación es superada por Jesús. Es superada por Jesús el Mesías. La superación de toda limitación y de toda restricción. ¿Qué impide que sea bautizado? Y el bautismo en este contexto es sumamente importante. La pregunta aquí es sumamente importante porque el bautismo es el rito mediante el cual yo me integro. Es el rito, el acto mediante el cual yo me integro a él. El bautismo aquí está siendo la puerta abierta de par en par para alguien que por el anuncio del Evangelio de Jesús, el Cordero llevado al matadero, puede entrar plenamente al núcleo, al corazón de toda espiritualidad, que es el encuentro con Dios cara a cara. El encuentro con Dios cara a cara. Dice el texto que después de este encuentro y después del acto del bautismo, Felipe desaparece y agrega al texto lo siguiente: pero el eunuco etíope siguió alegre su camino. Encontró la respuesta a su búsqueda más vital, más fundamental, que le trajo alegría plena, alegría plena. Entonces, quiero terminar esta reflexión diciéndoles que si pensamos en Jesús, si pensamos quién es Jesús, si pensamos de qué nos libera el Evangelio, de qué nos salva el Evangelio, tenemos que pensar, ¿cierto?, que justamente en nuestra historia de vida. Tenemos que pensar en nuestras heridas, tenemos que pensar en nuestras limitaciones, tenemos que pensar en nuestras frustraciones, tenemos que pensar en nuestras crisis, tenemos que pensar, ¿cierto?, en lo que somos, en lo que hemos sido, en lo que nos ha pasado, en lo que podemos estar viviendo hoy día en nuestras familias, con nuestros seres queridos, o lo que puede estar pasando conmigo personalmente. De eso que estamos viviendo nos salva el Evangelio, nos puede salvar el Evangelio, puede cambiar el Evangelio también nuestra realidad, revertir nuestras limitaciones, ayudarnos a entender nuestras heridas. Jesús se acercaba a las realidades humanas, y en esto él fue un maestro. Muy pocas veces vemos que Jesús haya usado la palabra pecado para relacionarse con las personas. Muy pocas veces. Jesús usó la palabra pecado para relacionarse con Mateo, para relacionarse con Zaqueo, para relacionarse con las mujeres, para relacionarse con los fariseos. Muy pocas veces Jesús usa la palabra pecado para decirle pecador, arrepiéntete, ¿no? Muy pocas veces. Ni se acercaba como un moralista, ¿cierto? Como un moralista que busca exhibir las fallas del otro, lo que al otro le falta, los pecados del otro, las crisis del otro, los males del otro. Jesús no se acerca como un moralista cuya primera palabra sale de su boca sea la palabra pecador, pecador. No. ¿Qué es lo que hace Jesús? Y esto es lo que vamos a recordar en Navidad precisamente. La Navidad no es otra cosa que el comienzo de una historia. Yo diría que Jesús lo que hace es interesarse por el sufrimiento. Lo que le interesa a Jesús de nuestra vida son nuestros sufrimientos, nuestras heridas, nuestras crisis. También, por supuesto, nuestras alegrías, nuestras esperanzas. Pero Jesús se acerca al ser humano interesado por su sufrimiento, interesado por sus heridas, por las heridas que nos deja la vida, interesado por esas limitaciones que llegan a ser limitaciones de naturaleza, interesado por nuestra historia.
por nuestra historia. Eso es la encarnación del Verbo. Eso es el Dios que se introduce en la historia humana. Un Dios que le interesa nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros, la historia de los seres humanos, y que se introduce en ella haciéndose historia con nosotros, caminando con nosotros y ayudándonos, ¿cierto?, a enfrentar las heridas de nuestra vida, las limitaciones, las frustraciones, nuestras pérdidas, nuestras crisis, y nos trae alegría para ir en el camino. Bueno, muchas gracias y espero que esta reflexión nos ayude a pensar de qué nos salva. Me interesa mucho eso, cambiar el sentido de la palabra salvación o complementar o enriquecer el sentido de la palabra salvación o de cambio, de transformación, pensando que se trata en cosas muy concretas, como por ejemplo la herida, la historia del etíope eunuco y su búsqueda de Dios. Bueno, muchas gracias, un abrazo, hermanas y hermanos. Qué profundo mensaje que nos ha traído esta mañana el pastor Cristian y que el Señor nos ha entregado. Basta recordar cuando Jesús murió en la cruz, se grafica de una manera muy, muy evidente cuando se rasga el velo del templo y ya no había ninguna limitación para que todos nosotros pudiéramos entrar al Señor. Así que el Señor nos ayude y nos guíe durante esta semana y también sigamos reflexionando en lo que el Señor también nos trajo, nuestras heridas, y todas las situaciones que muchas veces nos hacen tal vez decir, no sé qué pasa conmigo, pero el Señor tiene la misericordia enorme para guiarnos y cada día cuidarnos. Así que el Señor nos bendiga a nosotros también y que esta palabra pueda quedar muy, muy atesorada en nuestras vidas. Vamos a cantar una última canción. Víctor Hugo. Espero que esta vez no nos falle la tecnología y podamos escuchar la canción. Quedé en deuda con la canción anterior, así que después se la voy a hacer escuchar. Adelante, Víctor Hugo.
Amén. Que el Señor nos bendiga, y con esa preciosa canción vamos a dar por finalizado nuestro culto, pero antes le voy a pedir al pastor Mauricio, que lo vi ahí, que nos... ahí está el pastor Mauricio, se me había perdido, pero ahí lo encontré. Que nos dé la bendición final, pastor Mauricio, para esta semana, y que el Señor nos ayude a enfrentar también una nueva semana con las distintas bemoles que uno tiene, ¿no? Y que a los que ya entramos presencialmente también al trabajo, que también Dios nos cuide y nos proteja. Oramos con el pastor Mauricio. Muy bien. Muchas gracias te damos, Señor, por tu maravillosa persona, porque eres alguien que cambia realidades, Señor, que te ha hecho presente en cada una de nuestras vidas y te quieres seguir haciendo presente, Señor, como un hecho no del pasado, como un hecho presente, como alguien implicado en nuestra historia. Gracias, Señor, porque eres el Señor de la historia y Señor de nuestras historias. Te alabamos por tu palabra tan fresca siempre, Señor, tu palabra que no nos deja nunca de sorprender. Gracias, Señor, porque el Evangelio siempre será mucho más de todo lo que podemos decir. Ayúdanos a no limitarte, ni restringirte, ni transformarte en un ídolo definido. En contenerte, Señor, a través de nuestras lógicas humanas, Señor, en las que te limitamos y coartamos, Señor, en cómo tú eres, en quién tú eres, y qué es lo que haces y qué es lo que no haces. Ayúdanos a presentar a Jesús, Señor, en cada uno de nuestros lugares, presentándolo a nosotros mismos, y que nuestra propia vida, Señor, sea una demostración de lo que tú haces, Señor, con un ser humano. Ayúdanos a mirar también a los demás, Padre, como equivalentes, a mirarlos, Señor, en su totalidad, y ante todo, a mirarlos, Señor, como lo miras tú. A mirarnos a nosotros mismos, a veces culposos, a veces, Señor, también limitados por nuestros propios paradigmas. A mirarnos, Señor, con tus ojos, Señor. Mirarnos, Señor, como, a pesar de cómo somos, muchas veces, Señor, no escatimaste en recursos, entregando al propio Jesús, brindándolo como un regalo por amor a cada uno de nosotros. Así de importantes somos para ti, Señor. Ayúdanos a mirarnos en esa dimensión. Que en esta semana, Dios mío, cada uno de nosotros, en las distintas actividades en las que nos desarrollemos, vivamos, Señor, conscientes de que tú estás implicado en nuestra realidad. Nuestra realidad no se limita ni restringe al día domingo o a algún evento en algún minuto de la vida, sino que tú permanentemente estás en y con nosotros. Señor, en cada una de las realidades te pedimos, Señor, poder verte. Tal vez pedir que te hagas presente, Señor, sería una redundancia, porque tú estás implicado, estás presente, estás activo, estás vivo, donde quiera que estemos cada uno de nosotros, incluso donde no estamos. Señor, oramos para que en cada realidad, Señor, nos hagas verte a ti en lo que tú quieres hacer, en nuestras heridas, Señor. También te veamos a través de ellas y te conozcamos a través de ellas, y ver también incluso las heridas como parte de nuestra realidad. Señor, te alabamos y te damos gracias y pedimos una bendición para cada uno de los aquí presentes, como también de los que están representados, Señor, en este lugar, por cada hermano, cada hermana, pero también por toda la humanidad, Señor, que necesita tanto conocerte y tener un encuentro contigo. Te alabamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor Mauricio. Antes de terminar, agradecer también al hermano Víctor Hugo, que con tan buena disposición también él nos apoya con los cultos, con las presentaciones. A los que todavía no nos manejamos muy bien en estas reuniones virtuales. Pero gracias, hermano Víctor Hugo, por su buena disposición. Vamos a abrir nuestros micrófonos porque tenemos cumpleaños. Vanessa. Y Vanesita, Alejandra también estuvo de cumpleaños. Alejandra Aguilar.
Ahí está la Vanesita. Vamos a cantarle el cumpleaños feliz. No sé quién más estuvo de cumpleaños. No la ¿Quién? vemos a Sí, Vanessa. ustedes. Juan Manuel. Juan Manuel. Ah, Juan Manuel también estuvo de cumpleaños. Sí. Juan Manuel creo que todos los meses cumpleaños, parece. Así que le vamos a cantar cumpleaños feliz. Todos al unísono. Ya. Cumpleaños Año feliz, te deseamos a ti, que Dios te bendiga. Cumpleaños feliz, deseamos a ti otro año de bendiciones y ricas en Cristo el Señor. ¡Bravo, bravo, bravo! Un abrazo, Ale, Mani. ¡Bravo! Bravo, bravo. ¡Feliz cumpleaños, Vanessa! Feliz cumpleaños, Vani. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Vanesita. Muchas gracias. Un abrazo grande, Vanessa. Hola, Sandra. Oye, no se sientan viejos, ¿ah? Pero Vanessa llegó a la iglesia con 4 años. Hoy cumple 21. 21. No me digas eso, pues, Mauricio. Ya parecemos hermanos, mira. Cariños. Gracias, Pastor Cristian. Muchas gracias, lindo y hermoso mensaje, como siempre. Hermoso mensaje, pastor, exacto. Gracias, Cristian. Un Muchas abrazo gracias. para todos. Listo, que esté bien. Buena semana. Buen fin de semana, hermana Inés. Buena semana. Buena semana. Cariños a todas. Pablo, un abrazo para ti, Pablo Pavlichen. Saludos desde Copiapó. Lindo verte, que esté muy bien. Chao, nos vemos, cariños. Sandra. Cariños. Chao. Saludos para todos. Chao. Buena semana. Gracias. Chao. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo 1000 razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor.